Muy buenos días amigos y espero que estén pasando un excelente día del Padre. En los últimos días se ha oído hablar muchísimo de la ministra Norma Piña. Esta ministra que casualmente cuando ella entra a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se dan bastantes resoluciones a favor de los criminales. Ejemplo de ello está la liberación de las cuentas de Genaro García Luna, la exoneración de Rosario Robles, y podemos también mencionar acerca de todas las sentencias que ha emitido la Suprema Corte en contra de la 4T. Independientemente de esa situación, se ha estado viralizando en los últimos días un video de cuando la ministra Norma Piña apenas estaba tratando de ocupar este puesto, comparecencias en el Senado, y que al final de cuentas pues reflejan lo que es Norma Piña. Bastante criticada, por cierto, por estos videos que se dan a conocer. Ustedes véanlos y juzguen si realmente estaba preparada para este importante cargo. Contestó si hay o no corrupción en el Poder Judicial. Se lo pregunté muy concreto. ¿Hay o no corrupción? Y si usted ha percibido o ha visto corrupción, ¿qué es lo que ha hecho para combatirla, evitarla? Y sobre todo la pregunta es, ¿qué debería de proponerse institucionalmente para combatirla? Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente. Y finalmente la de si hay o no corrupción en el Poder Judicial Federal. Yo le puedo decir que no puedo hablar de algo que yo, en lo personal, no he tenido conocimiento. Yo, de corrupción en el Poder Judicial Federal. Senador, si tuviera algún comentario al respecto. En mi pregunta, y tal vez por lo escueto de las respuestas, no logro encontrar la esencia de lo que estoy tratando de pedirle a usted, que es cuál debe de ser el papel de la Corte en una coyuntura compleja del país. Escuchar de usted su opinión, ha sido por lo menos de un año para acá un año complejo. Le cito, aunque usted señala que no ha conocido de casos de corrupción, encuestas o percepciones, me imagino que usted también platica con la gente y puede tener algunas impresiones, sin que necesariamente eso signifique que conozca casos en concreto. Por eso quisiera no quedarnos en lo reducido del análisis, sino en lo amplio. El CESOP, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, señala que un 55% de las personas encuestadas respecto a la percepción de corrupción del Poder Judicial en México han tenido que pagar un soborno, 55%. 55% de las personas encuestadas han tenido que pagar un soborno. Segundo, consideran que el 80% de las personas consideran que el Poder Judicial es corrupto o extremadamente corrupto. Esta es una encuesta, repito, del CESOP que fue levantada para el 2013. ¿Qué le dice esto respecto a lo que usted me... Fíjense, la ministra Norma Piña todavía hace unos años atrás no sabía acerca de la corrupción en el Poder Judicial. Al menos a ella no le había llegado ningún caso, ¿no? Como si no hubiera noticias, como si no existiera periódicos, como si realmente no conviviera con el pueblo. Pero la cosa no quedó ahí. Este mismo legislador de apellido Ríos Peter la cuestiona después por su trabajo, por cómo ella se desempeñaba como magistrada del Poder Judicial. Con respecto a lo que usted nos ha contestado en materia de la existencia, tanto el inicial como con la que usted ha dejado los cargos en los que ha estado, voy a leer varias de la estadística que he sacado precisamente para tener en contexto las preguntas que le quiero formular. Solamente quiero dejar en claro que estas tienen que ver con pues la parte que establece la Constitución, donde quienes son propuestos por parte del presidente de la República tienen que destacar por la eficiencia en cuanto al desempeño de sus cargos. De hecho, así lo dice la Constitución, además de otras cosas como probidad. Y quiero subrayar el tema de la eficiencia, porque me parece que no es un asunto menor, que esta sea en comparación, primero hago la lectura, en comparación con otros tribunales colegiados de circuito, en materia administrativa del primer circuito, el 14º, que es en el que estuvo usted antes, es de los que más días tarda en resolver asuntos, 147 días para amparo directo,
El número de días más bajo para otro tribunal circuito es de 58 días, 123 para amparo en revisión. El número más bajo es de 37 días. Es decir, mientras que para el tribunal en el que usted estaba eran 147 días, el promedio podría ser de 58 días para otros. De igual forma, es de los tribunales de circuito, estamos hablando del mismo en el que estuvo usted anteriormente, que menores egresos por sentencia tiene, 1,480, cuando la mayoría de estos en materia administrativa del primer circuito sobrepasan los 2,000. Usted y obviamente sus compañeros, 1,480, la mayoría sobrepasan los 2,000. Durante el 2014 se mostró una permanente tendencia a la acumulación de carga de trabajo, pese a que los ingresos de asuntos tendieron a la baja y los egresos siempre estuvieron por debajo de los primeros. Yo quise poner aquí porque esta es la gráfica. O sea, entran más cosas que las que salen y, digamos, la productividad en términos comparativos, pues la verdad es que esta grafiquita es la del tribunal en el que usted estaba. Es la más alta. Es el último lugar en términos de rezago. Entonces, quise hacer la pregunta. Termino solamente con la exposición porque las contestaciones de usted la verdad es que me dejaron serias dudas respecto a su posición, respecto a sus pares y obviamente respecto al Poder Judicial. Para diciembre del 2014 la existencia inicial fue de más del doble que la media nacional. La media nacional fue de 648 para los tribunales en materia administrativa, como consecuencia de la acumulación y la baja productividad con respecto al resto de los tribunales en materia administrativa. El 14º fue de los menos eficientes. Entonces, no solamente fue de los menos eficientes, fue el más ineficiente. Ya en su encargo, ahora, o en la última etapa, como magistrada del 20º Tribunal Colegiado, esta tendencia se mantiene. Es decir, esto fue anteriormente, estas son las gráficas que yo tengo para cuando usted estuvo en el 14º Tribunal Colegiado, y solamente para identificar si había un patrón de comportamiento, la Dirección General de Estadística Judicial pues nos muestra que esto es lo mismo. En el 2015 de junio, junio de 2015, perdón, arrancó este tribunal, empezó con 623, una carga de 623 asuntos y solo egresó 93. Si lo comparamos con el promedio, pues más o menos está 3 o hasta 4 veces abajo del promedio. Entonces, repito, la Constitución establece que uno de los criterios por los cuales el presidente mandará a alguien a que forme parte de una terna es el de eficiencia. Ahora, usted nos ha dicho que, a su interpretación, la eficiencia no son estos números, sino es que usted le dedicó, y asumo que también en las ponencias de sus otros compañeros, cosa que se mantuvo donde usted estuvo porque se repitió el mismo perfil con sus compañeros en otros lugares, que lo que hizo fue dedicarle más tiempo, que lo que hizo fue ser pues mucho más cuidadosa y mucho más estudiosa del asunto. Yo quisiera que usted nos ahondara en ello, porque si usted estuviera en los tribunales en los que ha estado cercana a la media, entendería una argumentación de ese tipo. Sin embargo, cuando se hace la comparación y el argumento de quien expone es que ha sido mucho más cuidadosa y mucho más puntual en la revisión de los temas, pues la verdad es que lo que me dice es que todo el resto no lo hace. Es un poco lo que yo entiendo de su argumento. Yo sí hago mi trabajo bien porque yo me pongo a investigar, a estudiar, y entonces no veo el tema del tiempo como algo preocupante, porque lo que se trata es de hacer una investigación puntual. Pero implícitamente lo que me deja, por lo menos en duda, y quiero escuchar su percepción en esta respuesta, ¿por qué un ministro de la Corte se convierte en un líder del Poder Judicial? Muchas gracias por las preguntas, porque si lo que se entendió de mi participación fue lo que posiblemente yo di a entender que derivó de lo que usted me está cuestionando, me da la oportunidad de aclararlo. No es que unos compañeros no estudien los asuntos y nosotros sí. Nunca es mi intención hacer esa referencia. Lo que sostuve en lo personal, y es lo que yo puedo sostener, es que humanamente posible hay un determinado número de asuntos para mí, que es lo que yo puedo sostener. Hay un determinado número de asuntos que se tienen que analizar, estudiar y resolver. Y en función de ello se da la emisión de las sentencias. Por eso yo comentaba, no es rezago, es existencia. Rezago es no cumplir con los tiempos establecidos o que excepcionalmente se pueden ser justificados por el Consejo. El tribunal tenía existencia, sin que ello implique que, porque no es mi intención y lo puedo asegurar, y por eso le doy las gracias por la oportunidad que me da de aclarar esa situación, que los otros compañeros no estudian los asuntos y que por eso, como nosotros sí los estudiamos, por eso los sacamos. No es mi intención. Tenemos diferente forma de trabajo, posiblemente, y eso ha ocasionado que nosotros, dentro de los tiempos, sacáramos los asuntos. Por otra parte, ya que me está cuestionando, y se lo agradezco, en función de qué pasó en el 14, no me gusta justificar por cuestiones administrativas.
en la comisión, entonces la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal nos mandó llamar a determinados tribunales y porque teníamos esa existencia y se explicó concretamente. Y dado que la pregunta me orilla que le conteste de esta forma, no porque el Tribunal 14 en materia administrativa fue motivo de diversos cambios de los titulares y ello ocasionó que los tiempos se retrasaran en cuanto al aviso de las autoridades, el aviso a las partes de la nueva integración del tribunal. El tribunal colegiado fue cambiado en integración en 2 o 3 ocasiones. Eso sí se amerita un tratamiento especial, tanto administrativamente como en la fijación de los criterios. En el tribunal que actualmente yo me encuentro inscrita, no sé, la estadística dice 93, debe ser de junio, de egreso, ¿no? Fíjense nada más las respuestas de una ministra que no sabe acerca de la corrupción, que realmente no era buena abogada, no era buena magistrada, tardaba mucho en resolver sus casos según porque los estudiaba muy bien, pero ahora pues ya contrasta, ¿no? De cuando era magistrada, cuando es ministra, porque vemos que todo lo que le llevan en contra del presidente lo resuelve, pero en un santiamén. Cuando realmente existen casos más complejos como personas en la cárcel después hasta incluso de 10 o 15 años como Israel Vallarta, y a ellos no les preocupa ni les inmuta. Realmente es lamentable la participación de esta ministra y pues eso confirma que efectivamente Enrique Peña Nieto quería a una persona a modo para que velara por sus intereses. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como Ed Domínguez, @express con _MX. Y de igual manera los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Que tengan un excelente día. Saludos. Bye bye.